Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y nos satisface sobremanera presentarles nuestro siguiente invitado. Se trata de Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Un placer, mi querido. Y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Partido del Toro. Buenos días. Cercano a sus sentimientos. Sí, sí. Y presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, a propósito de su función como ministro de Trabajo y a propósito de la decisión que se tomó recientemente en el Consejo de facilitar el proceso para que algunos de los afiliados que no cumplían con algunos de los requisitos para acceder a una pensión temprana si lo hicieran. Esa decisión tumba un poco la idea de que el Consejo no se puede hacer nada porque el veto todo lo impide. ¿Cómo se logró el consenso para esta decisión? Bueno, gracias por permitirnos compartir con ustedes y con toda su audiencia, y empezando con esa pregunta y ese tema tan importante. Muchas gracias nuevamente. Efectivamente, la decisión que se tomó, que se logró materializar, fue producto del consenso. Y no puede ser de otra manera. La base fundamental del desarrollo de las políticas laborales y de las políticas de seguridad social están sostenidas en el diálogo social. Y es algo que hemos venido haciendo desde el principio de la gestión, y gracias, en nuestra visión, gracias a la confianza que da la actitud y la gestión del presidente Luis Abinader, da una confianza en los actores sociales. Estos actores sociales se encuentran dispuestos a dialogar, a conversar y a lograr soluciones. Ha sido el ejemplo de 15 aumentos salariales, todos de consenso. Ha sido el ejemplo, como fue el año pasado, de la inclusión de servicios médicos en la seguridad social que se encontraban excluidos, también de consenso. Aumentos incluso de las tarifas de los médicos en mejora de sus ingresos, también de consenso. Y en este caso, hace algunos días, pues la resolución que permite una interpretación más universal, más amplia, más laxa tal vez, que como consecuencia, pues muchos dominicanos y dominicanas tendrán la posibilidad de solicitar, se le entregue los fondos que han cotizado estos como trabajadores y sus empleadores en sus cuentas de capitalización individual. ¿Cómo se logra el consenso? Conversando, mi querida Laura. Conversando con este nivel de transparencia que el gobierno ha presentado. El Estado, pues, a nivel del sector gubernamental, presentó una propuesta, se dialogó, se visualizó cuáles eran las necesarias mejoras, y como consecuencia, pues, estamos hablando de cerca de 7.500 millones que beneficiarían a más de 25.000 personas. Pero el año próximo, otras personas cumplirán los requisitos y las condiciones necesarias que antes no estaban, y esas 25.000, más de 25.000, aumentan aún más. Y el año siguiente aún más, porque es un tema natural. Entonces, yo creo que cuando hay, al menos esa ha sido la experiencia nuestra hasta ahora, cuando hay una visión clara de construcción de soluciones, de atención a los problemas y no simplemente de dedicarse a otras cosas, pero también desde que el sector público, el sector gubernamental, pues pone el tema en la mesa, lo lleva, lo empuja, lo dialoga y lo insiste. Ministro. Llegan los momentos de conciliación y llegan los momentos de Ministro, mejoras. este retiro de esos 7.500 millones estarían condicionados primero a que las personas hayan cesado en su trabajo, ¿sí? que no estén prestando servicio. Y segundo, ¿tuvo esto como motivación a minorar un poco las tensiones por el reclamo del 30% sobre los recursos de la seguridad? Lo primero que hay que recordar que todo el tema de la seguridad social, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, son temas altamente complejos, con muchos elementos técnicos, y la función del sector gubernamental es identificar mejoras, algunas que pueden requerir mejoras de ley y otras simplemente mejoras de procedimiento, mejoras de operativización, porque la propia ley 8701 tiene una cantidad de mandatos que a la fecha todavía no se han materializado, no se han cumplido. Entonces, para atender eso, recordemos que hay diferentes tipos de pensiones. Están las pensiones por jubilación, están las pensiones por discapacidad, están las pensiones por sobrevivencia, entre otras. En este caso particular estamos hablando de la pensión por jubilación, es decir, cuando una persona llega a cierta edad, en principio 60 años,
y cumple otras condiciones, como lo es el caso de no estar trabajando, porque si es de jubilación, se supone que no se está laborando. Y lo que había era una interpretación muy estricta en donde la ley establece que para poder lograr recibir antes de las condiciones generales, habría que cumplir una cantidad de condiciones. ¿Qué sucede? Que cuando esta ley se instituyó en el 2001 y se comenzó a aplicar el ámbito pensional en el 2003, la ley estableció una fecha de corte, como es técnicamente normal, pero esa fecha de corte, que estableció 45 años, pues beneficia a algunos y perjudica a otros, porque lo que estableció la ley dijo, bueno, si usted tiene 45 años, cuando cumpla 60, 15 años después, no va a poder haber acumulado la cantidad de cuotas o cotizaciones necesarias y o suficientes para poder tener posteriormente a esa fecha de 60 años una pensión constante. Como consecuencia, la propia ley estableció un caso de excepción de que cuando esa persona, que al momento de aplicación de la ley tenía 45 años, llegara a 60 años, podía o puede, así lo manda la ley, retirar de manera anticipada lo que cotizó. Pero el sector gubernamental planteó, sí, bueno, ¿qué significa? Lo que cotizó y lo que ganó durante esos 15 años. Efectivamente. El rendimiento. Efectivamente. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, ese corte que la ley estableció es injusto, obviamente, en muchos casos, porque una persona podía tener, le faltaban 2 meses, un día, 6 meses para cumplir los 45 años al día que se inició la aplicación de la ley. Entonces, con razón, muchas personas decían, pero no puede ser que por tan poco tiempo a mí se me vete la posibilidad de lograr ese acceso. Entonces, lo que hicimos fue básicamente analizar, bueno, ¿qué es, según la ley, qué es tener 45 años? Y establecimos un análisis y vimos que no solamente en la República Dominicana, sino en diferentes partes del mundo, existen diferentes formas de determinar técnicamente lo que es tener 45 años. Por ejemplo, en el mundo de los seguros, se conoce el concepto de lo que es la edad actuarial. Acuérdense que en el mundo de los seguros, una de las funciones fundamentales es identificar el nivel de riesgo. Y cuando una persona tiene la edad cumplida más 6 meses, a nivel actuarial, en la industria de los seguros, se contempla que tiene la edad siguiente, porque ya está más cerca de la edad siguiente. Eso es lo que se llama edad actuarial. Pero existe otro concepto, que es la edad actuarial al próximo cumpleaños. Y es que, por ejemplo, Alberto, sin decir el año, porque no hay que complicarse. Pero mucho. No, pero yo estoy jovencito, tú y yo casi somos de la misma edad. La fecha de cumpleaños, el mes y el día. Sí, diciembre. ¿Diciembre? ¿Qué día de diciembre? 18 de diciembre. Ok. El 18 de diciembre, Alberto no cumple años. El 18 de diciembre, Alberto celebra un aniversario de su nacimiento. Porque entre el 18 de diciembre de un año y el 18 de diciembre del año próximo hay 366 días. Alberto cumpleaños es realmente el 17 de diciembre. Entonces, haciendo un símil con eso, u otro ejemplo, cuando un niño nace, tiene 3 meses de haber nacido, esa persona tiene 0 años, no, está viviendo su primer año. No ha completado el ciclo completo, pero está viviendo su primer año. Sí. Entonces, eso es lo que se conoce como edad actuarial al próximo cumpleaños. ¿Cuál fue la solución que ustedes encontraron? Que el que había cumplido 44 ya entraba en el ciclo de los 45. Quien ha celebrado su aniversario de nacimiento, el número 44, está viviendo su año 45 y por lo tanto cumple con el mandato de la ley. Okay. Eso fue uno de los elementos que logramos materializar, pero no fue el único. Por eso se tomó la decisión. Claro. Es decir, es cumpliendo la ley, pero con un concepto sustentado en la misión constitucional de la universalización de la protección de la seguridad social. Bueno, se supone que el Consejo, parte de la tarea del Consejo, usando el razonamiento de hacer una buena interpretación de la ley. Exactamente. ¿Qué fue lo que hicieron? Pero así como se hizo eso, también se lograron 2 avances importantes adicionales a eso. ¿Cuáles? Uno de ellos lo constituyó la facilitación de que cuando personas tengan un sufrimiento de una enfermedad terminal, puedan acceder más fácilmente a los fondos cotizados en su cuenta de capitalización individual. Me explico. La ley 8701, la Ley de Seguridad Social, establece
que cuando una persona sufre una enfermedad terminal, puede solicitarle a su AFP que le entregue el dinero que ha tenido acumulado allí. ¿Qué es una enfermedad terminal? Según los mandatos de la Organización Mundial de la Salud o la definición de este organismo, es una enfermedad que le proyecta a la persona una expectativa de vida de no más de 6 meses aproximadamente. Pero ¿cuál ha sido la usanza? ¿Cuál ha sido el problema que muchas personas no han podido materializar esta posibilidad que la ley les establece? Bueno, que en la normativa que existía antes de esa resolución, para completar el expediente, obviamente la persona tiene que verificar que está sufriendo esa lamentable situación para evitar otros manejos incorrectos, pero se les requería, la normativa les requería que el médico estableciera cuánto tiempo le quedaba de vida. Y, como sabemos, por diferentes razones, los médicos no pueden hacer eso así. Entonces, la usanza ha sido, el médico establece, pronóstico reservado por enfermedad terminal. Porque un médico no tiene una bola de cristal, te quedan 3 meses, un día, eso no es así. Entonces, cuando llegaba con eso, el expediente no estaba completo. ¿Qué fue lo que se hizo? Algo parecido, interpretar de una manera más amplia y decir, sí, puede serlo así, o establecer una pronóstico reservado de vida por esas razones, y entonces se cumple el expediente. Pero Luis, lo que pasa Resultado, una persona sin importar la edad que tenga, que esté sufriendo eso, pues va a facilitársele el acceso a los fondos que tenga. Desgraciadamente hay que cambiar la forma, porque siempre se piensa que cuando el ciudadano ya está a 6 meses de perder la vida, ¿para qué yo quiero que me devuelvan ese dinero? Cuando se supone que las pensiones deben ser para que un ciudadano, después que dure 60 años trabajando, o que tenga 60 años de vida, que tenga más de 25 años, 20, 25 años trabajando, que se vaya a disfrutar ya y a descansar. Claro. No a que vaya a una cama a morirse. ¿Para qué quiero yo tener esa cantidad de dinero? Lo que pasa es que este tema que estoy mencionando no está supeditado a la edad. Exacto. Una persona que puede tener muchos menos años, no importa la edad que tenga, puede tener acceso. Pero en la reforma a esa ley que cursa en el Congreso, ¿cuál será la prioridad? Hay cambios que sean importantes? Doctor, nosotros, ministro, mire, antes de entrar a esa pregunta de Caminero, que nos va a llevar a la reforma de la ley, quería específicamente con esta resolución que devuelve estos 7.500 millones, hay un tema que cuando la gente deja de trabajar con la edad de más de 60, dicen que necesita poca comida y un poco de medicina, mucho más medicina, pero pierden el seguro. ¿Han encontrado ustedes alguna solución a esto? Con mucho gusto voy a entender las dos preguntas, sí, pero permítame expresarle la tercera conquista que logramos con esta resolución. Ajá. Y consiste en que antes de la resolución, la normativa interpretaba la ley de una forma restrictiva respecto a la cantidad de beneficios que el ciudadano podía tener del sistema. Me explico. Una persona que tenía un beneficio por X razón y llegaba a la etapa de pensión por jubilación, se veía obligado a elegir un beneficio o la pensión. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Imaginémonos un trabajador que tenía 50 años de edad y a esa edad sufrió un accidente laboral. Y gracias a la protección de la seguridad social, específicamente a la protección de seguro de riesgos laborales, pues recibe su pensión por incapacidad por riesgos laborales, que es un 100%. 10 años después, cumple los 60 años. Antes de la resolución, para obtener la pensión por jubilación que le correspondería, tenía que renunciar a la anterior o renunciar a la pensión por jubilación. En este caso no. Gracias a la resolución se ha dicho no. Usted puede seguir recibiendo su pensión por discapacidad, por seguro de riesgos laborales y también tener su pensión por jubilación. Y si tiene un tercer beneficio del sistema, también recibirlo. Eso también se logra gracias a este consenso que se materializa en esta resolución. Entonces, lo que usted señala, don Percio, ese es uno de los temas fundamentales que el gobierno le interesa resolver. Cuando más se necesita la atención de la protección de la salud es justamente cuando más edad se tiene. Y lamentablemente el sistema que existe no ha podido materializar la protección de salud a la mayoría de los pensionados, sino más allá del régimen subsidiario, no, con el contributivo. Y eso es justamente uno de los elementos que el sector gubernamental arrojó como uno de los
primordiales en la propuesta de reforma o revisión de la ley. En este momento, y ato las dos preguntas, nos encontramos desarrollando el diálogo en la mesa temática del Consejo Económico y Social de la materia de seguridad social, en donde está toda la sociedad participando. Justamente el viernes pasado se produjo la última reunión y en esta semana se producirá la siguiente. Ha sido un proceso que ha podido tomar en cuenta hasta la fecha los puntos de vista, tanto así que la construcción de la agenda de discusión no ha sido impuesta, al contrario, ha sido participativa, ha sido mejorada con la intervención de todos. Eso significa que algunas cosas se han dilatado un poco, pero ha permitido la participación. ¿Qué hemos tratado de hacer? Atender las necesidades, pero que las necesidades sean construidas con la participación de todos. Y ya el viernes pasado se comenzaron a producir los primeros niveles de consenso con los primeros temas que se abordaron. Algunos de ellos salieron en la prensa, pero ya se le tocará formalmente a la mesa hablar de ello. ¿El tema del copago de los médicos? Eso es un tema que la CISARRIL está atendiendo. Y parte de la situación es justamente esa. Al final, todos los ciudadanos necesitamos, no solamente queremos, sino que necesitamos que la protección sea universal. Pero para ello tenemos que identificar las fuentes de pago, las fuentes de financiamiento. No solamente en el sistema actual, el sistema anterior que existía antes de la ley 8701 estaba fundamentado en gran medida en el presupuesto nacional, sino aquellos que estaban limitados al Instituto Dominicano de Seguridad Social estaban limitados a una red particular. Hoy la red es nacional, todos los centros, por el sistema que existe. Ahora, el pago de los servicios sale ¿de dónde? De la cotización de los trabajadores y de los empleadores al Sistema Dominicano de Seguridad Social, específicamente a la cuenta del cuidado de la salud de las personas. Viendo la cantidad de recursos que ahí se cotizan, que por cierto, por primera vez en la historia, el año pasado, el gobierno aportó esa cuenta, más de 4.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ese dinero se había prácticamente agotado en la pandemia. Ministro. Dándole cobertura de salud a los trabajadores que se encontraban suspendidos o que habían perdido sus trabajos. Ministro. Y en esta oportunidad, finalmente, se logró aumentar los recursos de esa cuenta para garantizar no solamente la atención médica, sino las mejoras. Y en eso, de allí es que donde deben salir los recursos para las mejoras de cobertura y también para la mejora de los salarios y de los ante los aumentos que se han producido de manera desproporcional en la canasta familiar, en los combustibles, que el gobierno ha tenido que usar subsidios, pero que es un problema internacional, producto de la pandemia y luego de las guerras de Rusia con Ucrania. Los aumentos que se han hecho de salarios a los trabajadores, eso se lo ha comido ya 2 y 3 veces. Se prevé desde el Estado, ustedes en el Ministerio de Trabajo han planteado o por lo menos tienen en agenda hacer un aumento general de salario para paliar estos altos precios. Bueno, mire, nosotros efectivamente hemos estado analizando cuál ha sido el impacto de la inflación a los aumentos de los salarios mínimos que hemos producido el año pasado. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, hasta la fecha, el avance de la inflación no se ha llevado por completo a todos los aumentos. Algunos sectorizados prácticamente sí, pero otros todavía no. Independientemente de cuáles sí, cuáles no, y cuáles le falten, cuáles sí, es indiscutible el impacto de la inflación. ¿Y por qué hemos estado haciendo estos análisis? Bueno, primero porque es parte de las responsabilidades y segundo, como una etapa previa para la posibilidad de iniciar discusiones o diálogos en torno a esa dirección. Como ustedes probablemente se han dado cuenta, nosotros no nos gusta avanzar temas que tal vez estén produciendo y que requieren el diálogo social, porque a veces las conversaciones por titulares pueden complicar las cosas. Sin embargo, tengo que ser responsable de decir que es un tema que estamos viendo de manera técnica muy cerca, es decir, de forma muy cercana, dándole el seguimiento para determinar en las próximas semanas pues la viabilidad de ello. Ministro,
y la dimensión también. Con el tema de los medicamentos que sale en uno de los periódicos a nivel nacional hoy, la cobertura de 8,000 pesos, evidentemente, fija desde el 2007, hace tiempo que es insuficiente. ¿Se ha planteado aumentar esta cantidad? Hemos planteado aumentarlo, pero el problema que hemos visto es el siguiente. De hecho, el año pasado, cuando estuvimos discutiendo la apertura de la protección social, que en seguridad de salud significa ha significado la inclusión de la reconstrucción mamaria, los análisis BRCA1 y BRCA2 para la propensión de cáncer de mama, así como también la mastectomía profiláctica preventiva, que antes no estaban cubiertas y ahora sí, vimos ese tema como una posibilidad de aumento. Pero ¿qué fue lo que vimos? Que si se aumenta simplemente esa cobertura en cuanto a 8,000 pesos, simplemente por números, corremos el riesgo, el país corre el riesgo, de que en esa misma proporción aumente los precios de los medicamentos. Entonces, el ciudadano no recibiría la mejoría. Tenemos que ver eso, y lo estamos viendo, la CISARRI lo está trabajando, junto con una serie de medidas complementarias que permitan que si efectivamente se aumenta la cantidad de recursos de cobertura, no se aumenten los precios de los medicamentos. Pero es que los precios de los medicamentos van aumentando como quiera. Estamos hablando de que ese monto está fijo desde el año 2007. No, el tema del precio de los medicamentos aumenta cuando estamos hablando de la inflación. Pero vuelvo y digo, si el impacto que queremos generar no es un impacto simplemente de aumento por inflación, sino realmente aumento por mejora de la capacidad adquisitiva de esos medicamentos, no basta, no es suficiente el aumento de recursos. Tiene que estar combinado con una acción de mercado. Ministro, un medicamento, el regulador de un medicamento para hipertensos que costaba 2,000 pesos, porque son los más caros, ahora cuesta 4,000 y 5,000 pesos. No lo mata la enfermedad, lo va a matar los precios. Ministro. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De control de precios de medicamentos? No. Control de precio por razones legales no es posible. Pero los mercados tienen mecanismos y los gobiernos también. Entonces, para garantizar que los aumentos que haya de cobertura de recursos para medicamentos que se tienen que producir no se diluya. Ministro, simples aumentos. Una cosa final, porque ya tenemos, el tiempo arriba. Quería quedarme con la impresión de poder identificar las prioridades que el gobierno tiene desde el punto de vista oficial de los cambios que hay que hacer en la ley 8701. Ya usted mencionaba lo del seguro de más de 60 años y el retiro. Los muchachos ya han planteado esta parte de los medicamentos, cobertura. Pero ¿cuáles son los puntos? ¿Cómo se pueden resumir las prioridades de reforma que el gobierno está planteando? Y sobre todo por la experiencia de la pandemia y todas esas cosas. Mire, nosotros hemos visto, bueno, el país sabe que los pilares de la seguridad social son esencialmente 4. Salud, riesgos laborales, pensiones y subsidios. Subsidios por enfermedad común, maternidad, lactancia, etc. En cada uno de esos elementos tenemos, y obviamente gobernanza, tenemos elementos prioritarios. Por ejemplo, en el tema de gobernanza tenemos que facilitar el mecanismo de toma de decisiones. Las partes tienen que ser partes no decorativas, pero tiene que facilitarse para agilizarse el proceso de toma de decisiones. 2, en el ámbito de salud y pensiones juntos, tenemos que buscar la manera de que los pensionados puedan tener protección de la salud. 3, como hemos dicho, en el ámbito de salud también, tenemos que buscar la manera de la implementación del primer nivel de atención. Porque esta implementación del primer nivel de atención en el ámbito tanto privado como público, es lo que puede facilitar la cobertura de mejores medicamentos, el que puede facilitar que los médicos reciban sus honorarios y sus pagos sin que salga necesariamente del paciente, sino del sistema. Gracias a este mecanismo es que podemos facilitar también que la cantidad de procedimientos y enfermedades cubiertas sea mayor, porque el costo se reduzca. Eso es un elemento fundamental. Pero también, entre otras de las prioridades que tenemos, es la materialización del mecanismo de protección al desempleo, en donde el trabajador tenga mecanismos de recibir algún apoyo en caso de estar desempleados, condicionado a la inscripción en la bolsa de empleo y en la búsqueda que el Ministerio de Trabajo le asiste en la inserción laboral formal. Esas son algunas de los 10 puntos que hemos mencionado formalmente. Esos son algunos de los principales
que entendemos que tenemos que aprovechar este momento. ¿Y cuándo se plasmará eso en un proyecto de parte del gobierno? Estamos plasmándolo con la sociedad en su conjunto, como le digo. La mesa de diálogo de la Seguridad Social se reúne prácticamente todas las semanas y ya comenzamos a avanzar en la construcción de consensos y en la identificación de disensos, en donde está el sector gubernamental, empleadores, trabajadores, sector social y partidos políticos. Entonces, el gobierno quiere la construcción de ese proyecto de manera abierta para poderlo llevar al Congreso Nacional con esas medidas. Muchas gracias, Luis Miguel de Camps. Señores, despedimos a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo de la República Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros. De esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.